Revelador encuentro, multimillonario pide un filete, pero una sorpresiva decisión cambia todo para Ricardo. La vibrante Ciudad de México rugía afuera del elegante restaurante donde Ricardo, un chef de 40 años, había dedicado su vida a la cocina. Las luces brillaban con fuerza, reflejando un mundo del que él era solo una parte. La noche estaba en su auge cuando un hombre de negocios de apariencia adinerada entró, su presencia llenando el espacio. Ricardo, con el mandil manchado pero el espíritu intacto, preparaba su plato insignia, un filete exquisito, legado de su abuela, que había conquistado corazones y estómagos. Mientras el multimillonario disfrutaba el primer bocado, los ojos de Ricardo se abrieron con expectativa. Este filete no era solo carne, era la historia de su familia, la dedicación y el amor en cada corte. Sin embargo, el aire traía una presión inusual, una amenaza velada. Este hombre podría ser la clave para cambiar su vida, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que imaginaba. Cuando el adinerado comenzó a alabar su cocina, el corazón de Ricardo se llenó de esperanzas y temores mezclados. Su voz tembló al cuestionar su futuro. ¿Es este el momento esperado o el principio de mi caída? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El multimillonario se inclinó hacia Ricardo, ofreciendo una propuesta tentadora: llevar su receta a un público más amplio, bajo su tutela. Ricardo se sintió como si un pozo profundo se abriera en su interior. ¿Debería arriesgar su esencia por la promesa de éxito y prosperidad? Su mente giraba, horrorizado por la idea de renunciar al calor de su cocina familiar. El rostro de su abuela se reflejaba en sus recuerdos, recordándole una y otra vez la importancia de la autenticidad. El murmullo del restaurante se desvaneció como un eco distante mientras la presión aumentaba. Hombres y mujeres reían y brindaban, ajenos al conflicto que ardía en su pecho. Cada ingrediente del filete era un susurro de su legado, pero la amenaza de una vida de lujo y renombre le dejaba sin aliento. Su respiración se volvió irregular, el sudor goteando de su frente. Las memorias de su abuela resonaban con una verdad dolorosa: la autenticidad es más valiosa que el oro. Pero, ¿qué significaba eso para él ahora? A medida que avanzaba la noche, un viejo cuaderno de recetas, olvidado entre trastes, le llegó a la mente. Era su historia, cada página cargada de versos culinarios llenos de amor y sacrificio. Se sentó en el borde del abismo de su decisión. La lucha entre el éxito ante un público masivo y el resguardo de su tradición, su identidad. La desolación y la desesperación se entrelazaban en su corazón. Frente a este multimillonario que parecía ver su sueño, sus ojos lo desnudaban emocionalmente. Ricardo sintió que cada elección repercutiría no solo en su futuro, sino también en la memoria de su abuela. Atónito, él se enfrentaba a la difícil dualidad de ambición y pertenencia, su vida cerrando un círculo quizás destinado a abrirse. La presión era inmensa, y con cada segundo que pasaba, la decisión se convertía en una sombra más nublante. Antes de pronunciarse, ¿qué elegiría? ¿El brillo de una futura opulencia o la calidez de una tradición familiar que no quería perder? La noche comenzó a diluirse, las conversaciones casi se desvanecieron en el aire cargado de expectación. Ricardo sentía la mirada del multimillonario atravesando su alma, desnudando cada rincón de su inseguridad. Cada elogio se sentía como un peso, una presión paralizadora que lo ahogaba cada vez que aumentaba la expectativa. Era un punto crítico, necesitaba decidir. Se retiró brevemente al vestíbulo del restaurante, el sonido de los brindis y la risa se desvanecieron detrás de él. Allí, la luz tenue y sutil ofrecía un refugio temporal. Ricardo observó al espejo que reflejaba su figura cansada. El mandil, arrugado y manchado, parecía hablar de años de trabajo arduo, de pasión y entrega. Pero también era un recordatorio de todas las veces que había dudado de sí mismo,
de su capacidad para innovar sin perder su esencia. ¿Cómo podría equilibrar el deseo de éxito con la autenticidad que siempre le había definido como chef? En el silencio de aquel espacio intermedio, la voz de su abuela resonó en su mente. Nunca sacrifiques quién eres por la prisa de ser alguien. Esa frase, tan simple pero profunda, le recordaba que en la vida, cada elección define no solo el destino, sino también la esencia del ser. Sin embargo, la oportunidad que se presentaba era tentadora. Imaginar su filete, degustado en las mesas de los más prestigiosos restaurantes del país, le provocaba un cosquilleo de ambición. Pero, ¿a qué costo? A Ricardo se permitió un momento de introspección. Más allá de las luces brillantes y la fama, había una visión más profunda de la que nunca se había hablado. Compartir su historia, su legado. Anhelaba que su cocina no solo alimentara estómagos, sino que también nutriera corazones, que cada bocado contara una historia, que los comensales comprendieran el pasado que traían consigo. Tal vez el camino hacia el éxito no tenía que ser una renuncia, sino una transformación. Por primera vez, se dio cuenta de que su cocina podía ser su voz. No necesitaba convertirse en otra cosa para volverse grande, podía ser un embajador de su cultura, un protector de su tradición. Las luces del restaurante ya no parecían tan deslumbrantes. En cambio, se convirtió en un espacio de posibilidades. Con un profundo respiro, regresó a su estación. La atmósfera había cambiado. El multimillonario lo esperaba, ansioso. Ricardo sintió una oleada de confianza que lo invadía. No quería ser un chef más, quería ser un creador de experiencias. Se acercó con un nuevo propósito, su mente ya no estaba atormentada por las dudas. En su lugar, una determinación férrea se formaba. Estoy dispuesto a compartir mi receta, comenzó, sintiendo cada palabra cobrar vida. Pero no quiero perder mi esencia. Quiero que este proyecto sea un homenaje a mi familia, a la historia detrás de cada ingrediente y cada paso en la cocina. Al escuchar su voz, el multimillonario pareció sorprendido, pero frente a la autenticidad de Ricardo, no pudo evitar sonreír. La negociación había comenzado, pero un nuevo dilema se alzaba en su camino. ¿Cómo podría construir su sueño sin despojarse de sí mismo? Con cada palabra que intercambiaban, Ricardo se sentía más conectado a su historia. La visión de su abuela, la pasión que lo había guiado todo este tiempo, comenzaba a coagularse en una promesa. La autenticidad sería la piedra angular de su futuro gastronómico, pero a medida que la conversación avanzaba, Ricardo notó un destello de desinterés en los ojos del multimillonario, algo que lo llevó a preguntarse si realmente valoraba la esencia de su propuesta o simplemente lo veía como un medio más para un fin. Esa inquietante pregunta emergía en su mente, dejándolo en una encrucijada que no podía ignorar. Las luces del salón seguían brillando, pero por dentro, Ricardo sentía que comenzaba una batalla mucho más profunda. La lucha por su propia visión en un mundo que tan a menudo priorizaba el éxito superficial sobre la genuinidad. El momento decisivo había llegado, pero ¿podría realmente mantener el rumbo de su identidad en medio de la vorágine del éxito? Y en esa incertidumbre, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, la necesidad de confrontar no solo al multimillonario, sino a las sombras de sus propias inseguridades. ¿Podría luchar por el futuro sin sacrificar su alma? La tensión se acumulaba y el desenlace de su decisión estaba más cerca, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Ricardo tomó aire de manera profunda mientras la conversación con el multimillonario continuaba. La pregunta que se había encarnado en su mente comenzaba a abrirse paso. ¿Cómo podría él defender su identidad sin caer en el entusiasmo de un éxito instantáneo? Se dio cuenta de que la oferta que tenía enfrente era mucho más que una simple colaboración, era su oportunidad para definir cómo quería ser visto en el mundo gastronómico, y no estaba dispuesto a perder esa batalla. El multimillonario frente a él, con su aspecto comprensivo y su mirada penetrante, parecía cada vez más ansioso por acoger su propuesta, pero Ricardo sabía que detrás de esa cordialidad podía haber intereses ocultos. No podía dejarse deslumbrar por el brillo del dinero, se trataba de su legado. Mientras pensaba en esto, sintió que su mente se volvía un torbellino. Necesitaba ser astuto, utilizar su pasión y autenticidad como su principal arma. Quiero hacer algo más que un plato, quiero crear una experiencia que sea auténtica, dijo.
sus ojos fijos en el multimillonario, tratando de captar sus reacciones. No solo quiero que la gente disfrute de la comida, sino que sienta la historia detrás de ella. Cada ingrediente en mi cocina tiene significado y quiero que eso se transmita. La determinación reverberaba en su voz, y por un instante se sintió completamente empoderado. El multimillonario arqueó una ceja, examinando a Ricardo con mayor curiosidad. Interesante. Pero, ¿cómo piensas diferenciarte en un mercado tan saturado? Todos están buscando el último plato de moda. La pregunta era clara, directa y desarmante. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, Ricardo sintió que un fuego se encendía dentro de él. Porque no se trata de moda, se trata de autenticidad. Yo no quiero ser conocido por ser el chef que siguió la tendencia. Quiero ser ese que cocinó la historia de su familia y su cultura en cada plato, dijo con firmeza, sintiendo que sus palabras resonaban en la atmósfera eléctrica del restaurante. El multimillonario lo miró fijamente, como si tratara de desentrañar la verdad que había en esas palabras. Era evidente que le había sorprendido la sinceridad de Ricardo, y aunque sus emociones eran confusas, podía percibir el valor de esa autenticidad. Pero, a medida que la conversación avanzaba, la sombra de la duda no se desvanecía por completo. Ricardo se sintió atrapado en un dilema. Para avanzar, tendría que ceder en algunas áreas, pero la pregunta persistía. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por ese futuro que parecía tan prometedor? Notó que en su interior comenzaba a germinar un deseo de control. Quería asegurarse de que su esencia no se perdiera en el camino hacia el éxito. Cada decisión que tomaría de ahora en adelante debería alinearse con esa visión. Mientras el multimillonario hablaba sobre planes y proyecciones, Ricardo se sumergió en sus pensamientos, proyectando un escenario donde su trabajo no solo se disfrutara, sino que también formara parte de un movimiento mayor de apreciación cultural. La cocina podía ser su plataforma para cambiar las percepciones sobre la gastronomía típica, llevándola a nuevas alturas, pero para eso tendría que enfrentarse a lo que le hacía dudar. Finalmente, tras unos momentos de silencio reflexivo, Ricardo tomó una determinación. Estoy dispuesto a negociar, pero quiero condiciones claras. Quiero que mi marca, mi historia, sea parte integral de este proyecto. No soy un simple proveedor, soy un creador. El multimillonario inclinó la cabeza en señal de respeto, pero la mirada inquisitiva en sus ojos no se desvaneció. Estaba listo para ceder, pero a un precio que Ricardo aún no estaba dispuesto a pagar completamente. La sensación de que estaba construyendo algo significativo se intensificaba, pero el desafío de ser fiel a sí mismo se convertía en una lucha aún mayor. A medida que se adentraban más en el concepto del proyecto, una pregunta inquietante seguía manifestándose en la mente de Ricardo: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ese reconocimiento que tanto anhelaba? La balanza entre conservar su esencia y alcanzar el éxito se movía peligrosamente, y cada palabra intercambiada era un paso más en esa intrincada danza. De repente, el ambiente cambió. En ese momento crítico, las puertas del restaurante se abrieron y una figura familiar entró. La antigua rival de Ricardo, conocida por sus audaces propuestas e incluso más audaces tácticas. Con su ingreso, un nuevo tipo de tensión se deslizó en el ambiente. Algo le decía a Ricardo que la noche apenas comenzaba, y la confrontación no solo sería hacia el multimillonario, sino también hacia sus dudas y temores. ¿Podría realmente permanecer fiel a sí mismo mientras el juego se tornaba más complejo? La incertidumbre lo envolvió, y el verdadero desafío se acercaba vertiginosamente. La figura que cruzó la puerta era Clara, la chef aclamada que había sido una rival en el mundo de la gastronomía, y su presencia desató una tormenta de emociones en Ricardo. No era solo una competidora, era un símbolo de todo lo que él había luchado por alcanzar. A lo largo de los años, ella había construido un imperio en torno a la innovación y la reinvención de platos clásicos, todo lo contrario a la filosofía que él defendía. Sin embargo, había una chispa en su mirada que denotaba algo más que competencia, era una invitación a un duelo de ingenio. Clara se dirigió con paso firme al reservado donde estaban Ricardo y el multimillonario, su mirada fija en el empresario. No sabía que se estaba cultivando un nuevo talento en esta mesa, dijo, con un tono que podía ser interpretado como una burla o un desafío. Ricardo sintió que su estómago se contraía. La presión aumentaba.
Además, he venido a presentar una propuesta al señor Comella también. Tal vez deberías escuchar lo que tengo que ofrecer, añadió Clara, sin desviar la mirada. La tensión era palpable, y Ricardo supo que no podía dejar que la rivalidad nublara su objetivo. Si estaba en la mesa de negociación, debía demostrar que estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo, incluyendo a Clara. La conversación se reanudó, ahora con Clara como parte del intercambio, y aunque al principio Ricardo se esforzó por mantener la calma, una inquietante apreciación comenzó a invadir su mente. La presencia de Clara lo impulsaba a defender su convicción con más vigor. Sabía que ella tenía la habilidad de manipular la percepción y de convertir su autenticidad en una debilidad. Puede que la historia tenga su peso, comenzó Clara, dirigiéndose al multimillonario con elegante confianza, pero lo que realmente importa es la experiencia. La gastronomía es un rendimiento, una actuación cautivadora. No se puede simplemente contar una historia. Hay que vivirla. Sus palabras eran como dagas, desafiando la esencia de lo que Ricardo había defendido. La reacción de su rival era un recordatorio de las miles de veces que había sentido que su enfoque era anticuado e irrelevante. Sin embargo, lejos de rendirse, su determinación se encendió ante la provocación. Era momento de reflexionar sobre su propio deseo. ¿Buscaba solo reconocimiento o aspiraba a ser un portavoz de su cultura mediante su cocina? Clara, quizás tu enfoque ha funcionado para ti, pero hay un público que anhela autenticidad, replicó con firmeza, sin apartar la mirada. No quiero que mis platos sean solo una actuación, quiero que sean un viaje, una conexión con mis raíces. Y ese es mi verdadero capital, no el glamour de una presentación. El multimillonario observaba en silencio, completamente absorto, como si le hubieran arrojado una inesperada prueba. La conversación con Clara había añadido una nueva dimensión a la negociación. Esta no era solamente una competencia por un contrato, era una confrontación filosófica, una batalla sobre la esencia de la gastronomía misma. El tiempo que pasaron discutiendo fue un tipo de danza que Ricardo nunca había imaginado. Ambos cocineros intercambiaron propuestas, ideas y críticas, pero a pesar de la energía vibrante en la sala, una parte de Ricardo se sentía inquieta. La pregunta persistente acerca de su autenticidad surgía de nuevo, un eco constante en su mente. ¿Sería suficiente reafirmar su concepto de cocina ante alguien dispuesto a sacrificar la verdad por el espectáculo? Cuando la conversación llegó a un claro corredor, Ricardo se dio cuenta de que no podía simplemente ser el que defendía su identidad. Tenía que hacer más. Había que encontrar el balance entre su compromiso con la autenticidad y la necesidad de destacar en un entorno que valoraba lo espectacular. Clara, con su innegable talento para atraer la atención, había planteado el desafío final. Mientras la noche avanzaba, Ricardo sintió el peso de la elección que estaba a punto de tomar. No solo se jugaba el futuro de una colaboración, sino su propia concepción de lo que significaba ser un chef. Mientras se despidieron el multimillonario y Clara, Ricardo respiró hondo. La incertidumbre había crecido, pero también su determinación. Iba a enfrentarse a la próxima etapa con un enfoque renovado, una convicción profunda en lo que representaba como cocinero. La pregunta seguía presente, ¿hasta cuándo podría equilibrar su autenticidad con la presión del éxito? El relato de su vida que deseaba contar apenas comenzaba a bosquejarse, y con cada paso que daba, una nueva verdad emergía. ¿Estaba listo para definir su camino, incluso en medio de la competencia más feroz? Con cada palabra de la conversación resonando en su mente, el eco de sus propios principios lo acompañaría en la próxima decisión que lo llevaría al límite de su identidad. La noche se deslizó en un tenue silencio, pero la mente de Ricardo estaba en ebullición. Con cada paso que daba hacia su cocina, el peso de las palabras de Clara y la presión del multimillonario se convertían en parte de su propia narrativa. Sabía que debía ser más que un simple conservador. Debía demostrar que la tradición podía coexistir con la innovación si se hacía con conciencia y valor. Ricardo se sumergió en su rutina nocturna, pero cada movimiento en la cocina parecía tener un eco diferente. Mientras picaba ingredientes frescos y revisaba las salsas que había desarrollado con tanto amor, su mente se debatía entre sus convicciones y el desafío que representaba Clara. ¿Era su enfoque realmente suficiente para destacarse? ¿Podía dejar atrás su resistencia a las modas pasajeras y adaptarse sin sacrificar su esencia?
La presión de crear algo impactante para el multimillonario comenzó a pesar sobre sus hombros. Era una ocasión importante, un momento crítico que podía definir su carrera. Con la imagen de su madre, quien le había enseñado a honrar la cocina familiar, aún fresca en su mente, Ricardo sintió que necesitaba un cambio. Tenía que encontrar una manera de sorprender y captar la atención, pero sin perder su integridad. Después de una larga noche, mientras observaba cómo se doraban los ingredientes en la sartén, tuvo una revelación. Decidió que su plato estrella no sería solo una representación de su herencia, sino una fusión que contara una historia. Una forma de honrar su pasado mientras daba la bienvenida a la modernidad. Con cada cuchillo que cortaba, cada aplicación de la sazón, le daba a su plato una voz propia. Se sintió liberado y, a la vez, intensamente nervioso por lo que estaba creando. Cuando llegó la mañana del gran día, Ricardo despertó con la energía que solo proviene de un propósito definido. Las dudas no se habían disuelto por completo, pero sabía que había transformado su incertidumbre en un motor de creatividad. Tenía que presentarse como el chef que estaba dispuesto a innovar, fusionando tradición con elementos contemporáneos sin traicionarse a sí mismo. La cocina no tenía que ser una batalla entre el pasado y el futuro, podría ser un diálogo. Mientras preparaba cada ingrediente para el evento, la expectativa comenzó a crecer en su interior. Vino tinto, hierbas frescas, el aroma de su salsa signature. Se sentía como un artista en el momento justo antes de revelar su obra. Pero la presión seguía siendo asfixiante, la voz de Clara resonaba en su mente, y la imperiosa necesidad de impresionar al multimillonario se hacía palpable. Ricardo no solo quería salir victorioso de esta competencia, quería que cada bocado que servía hablara de su historia, de sus luchas, de su cultura. El filete que estaba por preparar tenía que ser una carta de presentación, un símbolo de su evolución como chef y como persona. Al dar el último toque a su plato, sintió que cada elemento coalescía en una sinfonía de sabores, colores y emociones. En ese momento, sintió que había logrado algo más que un simple menú, había creado un puente entre su identidad y un futuro incierto. El instante de servir el plato llegó, y con él, una nueva incertidumbre. Había encontrado su voz en esa cocina, pero sería suficiente para desafiar no solo a Clara, sino a las expectativas del multimillonario. Mientras el comensal se preparaba para degustar, Ricardo respiró hondo. Consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba, la incertidumbre se convertía en expectativa. Iba hacia lo desconocido, listo para entregar no solo un plato, sino una parte de sí mismo. Pero al abrirse las puertas de su futuro, una nueva voz resonó en su mente, un eco inquietante que planteaba una nueva pregunta. ¿Qué pasaría si el triunfo se transformaba en un sacrificio de lo que realmente valoraba? El sonido de los cubiertos al tocar la mesa resonó en la mente de Ricardo mientras observaba al multimillonario, un hombre de mirada astuta y sonrisa calculada, degustar su creación por primera vez. Cada bocado que el comensal tomaba se sentía como una crítica, una evaluación detallada de todo lo que Ricardo había puesto en ese plato. La presión se intensificó mientras esperaba la reacción del hombre que, a partir de ese momento, podía cambiar su destino. A medida que el multimillonario masticaba, Ricardo buscó algún signo revelador en su expresión. Sin embargo, el silencio era casi ensordecedor. La sensación de que su vida pendía de un hilo lo llevó a cuestionarse aún más. ¿Sería suficiente su innovación? ¿Estaba listo para abrazar el cambio y alejarse de su antigua manera de ver la cocina? Cuando el hombre finalmente dejó el tenedor en el plato, tomó un sorbo de vino, y una sombra de aprobación cruzó su rostro. «Este filete me está contando una historia», declaró. Aquellas palabras encendieron una chispa de orgullo en el corazón de Ricardo, pero también un nuevo conjunto de dudas. ¿La historia que contaba su comida realmente era la que él quería narrar? Mientras el multimillonario proseguía alabando el plato, Ricardo no podía evitar pensar en Clara. Había abierto una puerta a un mundo que nunca se había atrevido a explorar, y eso incluía una mezcla de estilos que iba más allá de su cocina familiar. La tentación de mantenerse en su zona de confort era fuerte, pero la satisfacción de haber innovado una vez más comenzó a moldear su perspectiva. Tenía que encontrar su propio camino en esta travesía. Esa noche, después del evento, Ricardo llegó a casa con una mente saturada de pensamientos.
El aderezo especial que había añadido no solo fue un éxito, sino que también simbolizaba su habilidad para adaptarse. Sin embargo, se dio cuenta de que había algo más profundo en este proceso de transformación. Su pasión por la cocina no solo surgía de su formación, sino de una identidad cultural que deseaba preservar. Cada elección que hacía parecía cargar un peso aún mayor. No se trataba solo de su futuro profesional, sino de la historia que quería dejar en el mundo. En la quietud de su hogar, un nuevo dilema emergió. ¿Debía seguir la tendencia del multimillonario, ese camino marcado por la innovación constante, o enfocarse en su legado personal, en la cocina de su madre? Ricardo comprendió que había un espacio intermedio y que su voz debía ser la guía. Con cada prueba que realizaba en la cocina, cada sabor que mezclaba, pensaba en cómo continuaría equilibrando sus raíces y la modernidad que se le ofrecía. En la búsqueda de este equilibrio, comenzó a experimentar más, abriendo su mente a nuevos ingredientes y técnicas. La cocina que una vez definió su vida se transformó en un laboratorio de creación, donde podía explorar sin miedo. Comenzó a recibir críticas mixtas en su sencillo restaurante. Algunos valoraban su audacia, mientras que otros preferían el enfoque clásico que siempre había representado. Al confrontar todas esas opiniones, Ricardo se encontró en un punto de inflexión. Las palabras del multimillonario aún resonaban en su mente, y a medida que se enfrentaba a los nuevos retos de su menú acelerado, un interrogante recurrente lo arrastraba. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a transformar su identidad por el éxito? Una noche, mientras limpiaba su cocina tras una complicada cena, recibió un mensaje inesperado del multimillonario. ¿Te gustaría discutir algunas ideas para una colaboración a mayor escala? Ricardo sintió una mezcla de emoción y miedo. Aquella propuesta era una oportunidad brillante, pero también lo obligaba a tomar decisiones sobre su esencia, lo que podía llevarlo en una dirección que nunca había imaginado. Mientras pasaban las horas, la idea de unirse a un proyecto colaborativo empezó a tomar forma en su mente. Sin embargo, la pregunta seguía ahí, latente. ¿Estaba preparado para el sacrificio que tal colaboración pudiera implicar? Entrelazado en esta nueva incertidumbre, se vio enfrentado a la necesidad de decidir no solo sobre su carrera, sino sobre quién quería ser en esencia. La tensión lo llevó a cavilar. Mientras se acercaba la reunión, un eco comenzó a resonar en su interior. ¿Su búsqueda por el éxito lo llevaría a perderse a sí mismo? Enfrentando la posibilidad de una nueva vida, Ricardo comprendió que la verdadera prueba estaba apenas comenzando. Una vez que Ricardo se sentó en el pequeño café del centro, la ansiedad comenzaba a agobiarlo. La inminente reunión con el multimillonario no era una simple conversación sobre la colaboración que le había propuesto. Para él, cada palabra, cada silencio, representaba una elección que podía hacer tambalear no solo su carrera, sino su muy bien definida identidad como chef. Mientras esperaba, el aroma del café recién hecho le llenó los pulmones, proporcionándole un extraño consuelo, como si su entorno intentara calmar la tempestad que giraba en su interior. El multimillonario llegó con una sonrisa amplia, acompañado de un aura de confianza que casi se podía palpar. Ricardo, he estado pensando en tus platos desde la última vez, comenzó, mientras se acomodaba en la silla y sacaba un par de documentos de su maletín. Esto es más que una simple asociación, es la oportunidad de presentar tu cocina al mundo. Es hora de que hagas algo grande. El corazón de Ricardo dio un vuelco. El peso de sus expectativas llenaba el aire. Esa idea de expansión, de llevar su marca más allá de las fronteras de su pequeño restaurante, le resultaba atrayente, pero también aterradora. Mientras el multimillonario hablaba de un posgrado en gastronomía internacional y de la posibilidad de abrir una sucursal en el extranjero, la voz de su conciencia se alzaba en gritos ensordecedores. ¿Estaba dispuesto a sacrificar la esencia de lo que había creado? ¿Qué concepto te interesa explorar?, preguntó el multimillonario, interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo sintió que la pregunta lo ahogaba. Aquel hombre era un magnate del mundo culinario, un maestro de la innovación. Sin embargo, en su mente resonaba el recuerdo de su madre, de los sabores que lo habían guiado a lo largo de su vida. ¿Podría fusionar ambas realidades, la tradición familiar y la innovación? Ricardo tomó aire, buscando una respuesta que no solo satisficiera al multimillonario, sino también a su propio sentido de identidad.
Me gustaría explorar una combinación de técnicas modernas pero manteniendo la esencia de mis raíces, contestó, inseguro de las palabras que habían salido de su boca. No quiero perder la conexión que tengo con mi cultura. El multimillonario arqueó una ceja. Interesante enfoque, pero recuerda que el mercado busca novedades, algo que se salga de lo común. Sus palabras sonaban como un consejo, pero para Ricardo eran un desafío directo. La presión aumentaba y el temor a perder su visión se asomaba, paralizando cada paso que consideraba. Mientras continuaban la conversación, Ricardo empezó a darse cuenta de que la posibilidad de la asociación no era solo un hito profesional, sino una encrucijada personal. Cada idea que el magnate presentaba parecía impulsarlo hacia un camino resbaladizo donde las raíces se desdibujaban. Pensar en el éxito sin su autenticidad lo llenaba de desasosiego. Al final de la reunión, el multimillonario sonrió con una seguridad casi deslumbrante. Déjame pensar en tus ideas y te contactaré pronto. Lo que tienes, Ricardo, es especial, pero te hará falta mucha valentía para ir más allá. Con aquellas palabras, Ricardo sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. La perspectiva de la colaboración quedaba ajena a su corazón. Solo al salir del café pudo respirar con aliviado pesar. Las luces de la ciudad parpadeaban con intensidad, reflejando su confusión interna. Sabía que se había presentado una oportunidad única, pero lo que no sabía era si estaba preparado para los sacrificios que vendrían. Al llegar a su cocina, la idea de seguir un sendero marcado por la innovación sin perder sus valores lo mantenía en un estado de tensión constante. Mientras organizaba sus utensilios de cocina, un nuevo dilema se posó sobre él. La visión de su madre y su legado parecía llamar desde las sombras, desafiándolo a encontrar una voz auténtica en medio de la tempestad del cambio. Con una mudanza personal inminente, Ricardo se dio cuenta de que, para descubrir su verdadero potencial, necesitaba enfrentarse a la intersección entre tradición y modernidad. La noche avanzaba, cargada de decisiones que tomar. Debía descubrir qué significaba realmente ser un chef en la era de la innovación. ¿Podría reescribir su historia sin olvidar de dónde venía? La nueva fase de su vida parecía dar un paso hacia lo desconocido. Mientras la brisa fría entraba por la ventana, Ricardo se sintió preparado para descubrir lo que el futuro le depararía. Sin embargo, una pregunta seguía ahí, latente: ¿estaría dispuesto a arriesgar todo por permanecer fiel a sí mismo? Ricardo despertó la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero la claridad de la luz no reflejaba la confusión en su mente. Tenía frente a sí un nuevo día, uno que podría marcar un antes y un después. La cita con el multimillonario había dejado a su conciencia agitada, cuestionándose si aún era posible honorar la esencia de su cocina mientras se aventuraba hacia una expansión que podría cambiarlo todo. Su rutina matutina estuvo marcada por un inusual silencio. Cada corte de cuchillo, cada susurro del fuego en la estufa, parecía resonar con la verdad de su situación. Se sentó frente a su mesa de trabajo, revisando recetas y notas que había acumulado a lo largo de los años. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó, deteniéndose a contemplar frascos de especias que parecían gritar su historia. Al revisar una de sus recetas antiguas, notó un patrón. Siempre había buscado un equilibrio entre la innovación y el respeto a sus raíces. La cocina de su madre había sido su maestra y, a su vez, su refugio. Con cada paso, se preguntaba si podría adaptar ese conocimiento sin transformarlo en algo ajeno a sí mismo. ¿Podría elaborar platos que hablaran de su historia mientras abrazaba los nuevos retos que le presentaba el futuro? Decidido a enfrentar esos dilemas, buscó inspiración en su entorno. Aquel día decidió visitar el mercado local, un lugar que lo había visto crecer como chef. Mientras recorría los pasillos, su mente se llenaba de recuerdos, la frescura de los ingredientes, el bullicio de las conversaciones y especialmente, los rostros de los vendedores, muchos de los cuales le habían transmitido secretos culinarios de generación en generación. En un stall de frutas, se encontró con Elena, una viejecita que le ofreció sus tomates. «Toma estos, son del jardín de mi nieta. Cultivarlos es un arte», le dijo, sonriendo con sabiduría. La atención con la que la mujer cuidaba sus productos resonó en él. La esencia de lo que somos, de lo que cocinamos, empieza aquí, pensó Ricardo mientras aceptaba los tomates.
Cada paso por el mercado le recordaba que la tradición también podría ser un lugar de innovación. Si lograba incorporar esos sabores frescos y auténticos en su nueva propuesta, tal vez podría fusionar lo viejo y lo nuevo sin perderse en el proceso. La idea de crear plato que evocara su infancia pero que al mismo tiempo pudiera ser interpretado en el mundo contemporáneo comenzaba a tomar forma en su mente. De regreso en la cocina, la energía de la transformación lo envolvía. Se sentó en su estación y comenzó a esbozar un nuevo menú, uno que no solo celebrara su historia, sino que también abrazara su futuro. Platos que recordarían las comidas familiares y, sin embargo, estarían presentados con un giro moderno que satisfaciera al mercado actual. La combinación de lo familiar y lo innovador parecía un camino viable. A medida que pasaban las horas, Ricardo se sentía más seguro. La ansiedad comenzó a ceder ante una confluencia de inspiración y claridad. Se hallaba en medio de un proceso de descubrimiento, enfrentando su vocación desde un lugar de autenticidad. Sin embargo, a medida que se adentraba en su nuevo concepto, un pensamiento inquietante se apoderó de él. ¿Cómo reaccionaría el multimillonario ante este cambio? El teléfono sonó. Una imagen inesperada brilló en la pantalla. Era un mensaje del multimillonario. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba, dándole la certeza de que el momento crucial que había estado esperando se acercaba rápidamente. Esa mañana había sido solo el comienzo, pero ahora, mientras el brillo de su futuro se dibujaba ante él, la inquietud de lo que vendría lo llevó a preguntarse, ¿estaría preparado para demostrarle al magnate que su visión era aún más valiosa de lo que pensaba? Con el dedo tembloroso, Ricardo abrió el mensaje. La simple frase del multimillonario era directa: «Quiero ver tu propuesta el viernes». Se le encogió el estómago. Tenía apenas unos días para dar forma a una idea que se tornaba abstracta en su mente. La presión se adueñó de él, pero también lo inundó un peculiar impulso de claridad. Sabía que el tiempo no jugaba a su favor, así que se dispuso a trabajar de inmediato. Tomó un trozo de papel y comenzó a bosquejar no solo un menú, sino una narrativa. Cada plato debía contar una historia que transitara entre sus raíces y las expectativas de una alta cocina contemporánea. Tenía que pensar en algo que el multimillonario no pudiera ignorar, algo que lo hiciera recordar lo que es esencial en un plato. Mientras trazaba los conceptos, la crítica interior empezaba a emerger. ¿Quién eres tú para desafiar las normas de la alta cocina? Su voz interna resonaba como un eco que parecía querer detener su flujo creativo. Sin embargo, lo que realmente lo motivaba no era la fama, sino la necesidad de autenticidad. No podía dejar que el miedo lo paralizara. El día siguiente lo encontró en el mercado nuevamente, esta vez más intencionado. Conversó con los productores, no solo para obtener ingredientes, sino también para escuchar sus historias, sumergirse más en la esencia de lo que cada uno ofrecía. Fue en aquel diálogo con un joven cultivador de hierbas cuando tuvo una revelación. A veces, la simplicidad tiene más fuerza que la complejidad. El joven le habló de su abuelo, quien decía que los ingredientes deben bailar juntos en la preparación de un platillo. Esa imagen permaneció con Ricardo. La cocina, pensaba, debía sintetizar la experiencia humana, un vínculo que se originaba en la naturaleza y culminaba en la mesa. Parafraseando aquel consejo, comenzó a imaginar sus platos como una danza entre los sabores y las texturas, donde cada bocado contaría una parte de su historia familiar. La emoción crecía y se fue sintiendo una determinación palpable. Durante la noche, Ricardo se volvió un guerrero en su cocina. Sus manos cortaban, mezclaban y experimentaban. Las especias se unieron en una sinfonía, y en medio del caos controlado, comenzó a esbozar varios de los platos que presentaría al multimillonario. Sopa de pájaro, donde el sabores del campo abrazarían un toque de modernidad, un filete que evocara la fragancia de su niñez con un toque de innovación. Ante cada elección, se preguntaba, ¿esto es auténtico? ¿Esto me representa? El temor seguía susurrándole dudas entre las sensaciones de certezas. ¿Acaso el magnate buscaba un espectáculo o un platillo genuino? Su mente vaciló nuevamente. ¿Podría el multimillonario rechazar mi propuesta por no parecer lo suficientemente elaborada? Pero esa duda no podía consumar sus esfuerzos. A medida que las horas se deslizaban, su deseo de ser fiel a sí mismo se intensificó.
Ricardo sabía que si debía ser recordado, tenía que ser auténtico primero ante su propia mirada. Se detuvo un instante, con los ojos perdidos en una alternativa sorprendente. ¿Y si en lugar de ofrecer un menú tradicional, involucra al multimillonario en el proceso? En ese mismo instante, la chispa de la idea se encendió. La mezcla entre el espectáculo del recital culinario y la educación en la cocina personal lo consumió. Un evento donde no solo se degustaría, sino también se vivenciaría la historia detrás de cada plato. Su mano firmó en el papel la invitación a un viaje por sus raíces y las de la alta cocina. Con el nuevo concepto aferrado como un estandarte, una sensación electrizante de calma lo envolvió. Era consciente de que no sería un camino sencillo, pero estaba listo para enfrentarse a la inminente cita. Sin embargo, en su corazón latía una inquietud. ¿Realmente podía capturar la esencia de su visión y hacer que otros la comprendieran? Mientras repasaba mentalmente su propuesta, un nuevo mensaje irrumpió en su teléfono. La pantalla titilaba con el nombre del multimillonario. Ricardo respiró hondo, la tensión se acumulaba. Esto apenas comienza, pensó, sabiendo que su vida comenzaba a tomar un rumbo inesperado. La reunión con el multimillonario había llegado. Ricardo, con el pulso acelerado, entró en el elegante restaurante donde todo había comenzado. Había trabajado arduamente para afianzar cada palabra, cada concepto que presentaría. Su propuesta no solo era un menú, era la historia de su vida, su herencia culinaria, su relación con la comida y su anhelo genuino de conectar a las personas a través de sabores que evocan recuerdos. Cuando se sentó frente al multimillonario, sintió que la tensión se manifestaba en el aire. Quiero presentarte un viaje gastronómico que combine la esencia de mi familia y la innovación moderna, comenzó con voz firme. La mirada del empresario se iluminó de interés, y Ricardo continuó. Comenzó a describir sus platos, no como meras recetas, sino como experiencias sensoriales que unirían lo pasado y el presente. La sopa de pájaro, un clásico reinventado, ofrecía la profundidad de los sabores de su infancia, mientras que su filete, un homenaje a su madre, incorporaba técnicas contemporáneas que rendían tributo a su legado. Afianzó las palabras con pasión y determinación, y cada palabra pareció resonar en la atmósfera del restaurante. El multimillonario lo escuchaba atentamente, y Ricardo pudo notar un leve brillo de admiración en sus ojos. Este enfoque es verdaderamente refrescante, afirmó el magnate tras una pausa. Fue un momento que lo llenó de aliento. Un peso enorme pareció levantarse de sus hombros, la autenticidad había prevalecido. Describió cómo el nuevo concepto de cocina que estaba proponiendo no solo era para alimentar cuerpos, sino también para nutrir almas, y que deseaba involucrarlo en un viaje donde todos los comensales fueran partícipes. La sensación de orgullo se activó en su interior, estaba allí, por fin siendo el chef que siempre había querido ser. A medida que la conversación avanzaba, Ricardo se sintió más confiado. Pidió al multimillonario que colaboraran en un evento donde no solo se servirían los platillos, sino que cada asistente experimentaría el proceso de la cocina a través de una narrativa viviente. Quería mostrar no solo lo que podía crear, sino también lo que podía significar, una conexión emocional con la comida. El multimillonario sonrió, visiblemente intrigado. Esto va más allá de la gastronomía, es sobre crear una comunidad a través de experiencias transformadoras, admitió, y esa validación encendió una chispa de alegría en Ricardo. En ese instante, supo que había encontrado su camino finalmente. Después de una larga conversación donde se exploraron detalles y consensos, se acordaron formas de presentar el evento en una serie de cenas privadas, donde la cocina se convertiría en un escenario para la autenticidad y la cultura. Al levantarse de la mesa, Ricardo sintió que la lucha interna había llegado a su fin. Había demostrado que el éxito no tenía que definirse por en qué se convertía, sino en mantenerse fiel a lo que realmente era. Se despidieron con un apretón de manos firme, y al salir del restaurante, un horizonte nuevo brillaba ante él. Había encontrado un equilibrio entre su pasado y su futuro, y por primera vez sintió que todo encajaba. El crecimiento personal de Ricardo había sido profundo. Ya no era solo un chef aferrado a su cocina familiar, se había convertido en un creador de experiencias, un embajador de su cultura. La validación externa que tanto anhelaba se había presentado, pero de una manera que honraba sus raíces y su autenticidad.
La cocina era su voz y por fin estaba dispuesto a utilizarla. Mientras se alejaba, sonrió, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. La resolución de su dilema no solo era un triunfo profesional, sino también una reafirmación de su identidad. Estaba listo para dejar una huella en el mundo, no solo como un chef, sino como un narrador de su historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.